Ya Jorge Gaspar Ángeles está listo con su presentación. Él es estudiante de maestría del sexto cuatrimestre y pues nos va a presentar su avance. Yo creo que podemos empezar, Jorge, si estás listo. Está bien, doctora. ¿Se me escucha bien? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Espero que sí. Bueno, empezaré con mi avance de tesis. El título de mi tesis es la simulación circuital con transistores AOS-TFTs. Bueno, mi nombre es Jorge Noani Gaspar Ángeles y el asesor de mi tesis es el doctor Antonio Cerdeira Altuzar. Bueno, el objetivo principal de la tesis es estudiar la física de operación y la modelación de los transistores AOS-TFT para desarrollar la simulación circuital utilizando estos transistores. Bueno, los puntos a seguir para lograr este objetivo fueron el estudio de los principios físicos de operación de los AOS-TFTs, conocer los principios físicos de los mismos, estudiar y utilizar los modelos correspondientes para los AOS-TFTs, manejar la extracción de parámetros de los modelos utilizados, realizar las modelaciones, el estudio del modelo en Verilog y realizar simulaciones utilizando el simulador circuital SmartSpice y, bueno, seleccionar circuitos para la validación del modelo de corriente alterna y pruebas de circuitos complejos utilizando simulaciones circuitales. Bueno, esta es una pequeña introducción a lo que es el tema. Hoy en día los TFT son uno de los dispositivos electrónicos pues más importantes en aplicaciones de áreas grandes, específicamente en el diseño de las pantallas planas, donde su principal aplicación radica como controlador de un píxel. Bueno, comúnmente el silicio amorfo hidrogenado ha sido utilizado en esta aplicación. Sin embargo, los TFTs basados en distintos materiales semiconductores, como en este caso el isoamorfo, han sido ampliamente estudiados, obteniendo ciertas ventajas, como son una movilidad por arriba de los 10 centímetros cuadrados sobre volt segundo. Estos óxidos semiconductores pueden ser transparentes, el voltaje de operación puede estar por debajo de los 10 volts, tienen una baja temperatura de fabricación y, bueno, pueden utilizarse para dispositivos flexibles. Los detalles experimentales de los transistores AOS-TFT que se utilizaron en este trabajo, bueno, se muestra ahí una estructura 3D del transistor de isoamorfo con una capa superior como Edge Stopper Layer, la cual, bueno, esta capa nos ayuda a prevenir un daño en el semiconductor al momento de realizar la definición de los contactos de drain y source. Y, bueno, este dispositivo cuenta con una capa dieléctrica compuesta de nitruro de silicio y óxido de silicio de 200 nanómetros, una capa activa de isoamorfo de 25 nanómetros, y como metal de contacto de compuerta fuente y drenador se utilizó molibdeno y cromo. Aquí se presenta lo que es la distribución de estados en los AOS-TFTs. Se muestra en la gráfica la distribución de estados que hay entre el nivel de conducción y el nivel de valencia. Estos estados pueden ser de dos tipos, tanto estados profundos como estados de cola. En estos dispositivos, la posición de Fermi se encuentra 0.13 electronvolts por debajo del nivel de conducción. La densidad de estados de cola es de 9.6 por 10 a la 18 centímetros a la menos 3 sobre electronvolt. La temperatura característica es de 446 Kelvin. Y, bueno, en estos dispositivos AOS-TFTs solamente se consideran los estados de cola, ya que el nivel de Fermi siempre se encuentra dentro de estos estados. Y, bueno, la densidad de estados en la banda de conducción se calculó que es de 5 por 10 a la 18 centímetros a la menos 3. Los mecanismos de conducción en los AOS-TFTs, bueno, los mecanismos de conducción de portadores en los AOS-TFTs incluyen dos mecanismos. Uno es el mecanismo por saltos, que es típico de los TFTs amorfos, y el otro es el mecanismo de conducción en la banda de conducción, que incluye la conducción por percolación y la conducción libre. La proximidad del nivel de Fermi con respecto al nivel de conducción en estos materiales permite que para determinados voltajes el nivel de Fermi llegue al nivel de conducción,
Y bueno, ambos mecanismos pueden subsistir al mismo tiempo, y el mecanismo predominante dependerá de las características del proceso de fabricación de los dispositivos y de los voltajes aplicados a estos mismos. Bueno, generalmente la movilidad se incrementa conforme el voltaje aplicado a la compuerta. La percolación. Bueno, la percolación se considera que en la banda de conducción hay una distribución de potencial, hay una distribución de barreras de potencial de una forma gaussiana. Bueno, el transporte de carga a través de estas barreras se representa modulando la movilidad de banda μ0 de acuerdo con la siguiente expresión, donde phi B0 representa la altura promedio de la barrera, que va de los 40 a los 120 milielectronvolts, y si phi representa el ancho medio de dichas barreras, que va de 20 a 30 milielectronvolts. Un modelo de un dispositivo semiconductor se puede realizar mediante la descripción matemática del comportamiento eléctrico del mismo. Y bueno, para la simulación circuital de corriente directa y corriente alterna es necesario contar con modelos para cada uno de los componentes utilizados. Estos modelos tienen o pueden reproducir las características corriente-voltaje y capacitancia-voltaje en función de los voltajes aplicados externos. Bueno, aquí presento lo que es parte del modelo de corriente directa. Presento lo que es la corriente sobre umbral del drenador, la cual está dada por la siguiente expresión, y la cual depende de la movilidad de efecto de campo, como se resalta ahí en la expresión de la movilidad de efecto de campo, donde en estas ecuaciones la W y la L representan el ancho y el largo del canal del dispositivo, CI es la capacitancia del dieléctrico de compuerta, BAA y gamma A son parámetros que definen la variación de la movilidad con respecto a BGS, μ0 es la movilidad en la banda de conducción, BT es el voltaje de umbral, alfa S es el parámetro del voltaje de saturación, M es el parámetro del codo de salida, lambda es el parámetro de conducción y saturación, y R representa la resistencia en serie. Y bueno, para poder garantizar que esta ecuación, para poder garantizar la continuidad de la expresión de corriente anterior, se sustituyó el valor de BGS menos BT por BGT, como se muestra en la ecuación, y el valor de BDS por BDEF, quedándonos una corriente de drenador en sobreumbral para las regiones lineal y de saturación, de esta manera que está resaltada en amarillo. Y bueno, el modelo completo incluye las regiones de sobreumbral y subumbral profundo. Para lo que es el modelo de las capacitancias internas del transistor, se requiere definir la carga total por debajo de la compuerta del canal y la partición de las cargas entre la fuente y el drenador. Estas cargas se calculan utilizando las siguientes expresiones auxiliares, que están en función de BGT, BDEF y gamma A, que fueron antes definidas, y nos queda, para poder calcular lo que son estas cargas, la carga en el canal nos queda de esta forma, la del drenador y la de la fuente. Como podemos observar, pues estas cargas están en función de las expresiones auxiliares y gamma A. Las capacitancias de los AOS-TFTs. Como es un dispositivo de 3 electrodos, las capacitancias internas son 9 las que se pueden calcular, y estas se calculan a partir de la derivada de la carga con respecto a gate drain y source, que serían los contactos. Las capacitancias más importantes para la modelación de los transistores serían CGG, CGS, CGD y CDS, que se calculan de la siguiente manera. Como ya había mencionado, es la derivada de la carga con respecto al voltaje. Las capacitancias señaladas anteriormente se utilizan en el circuito equivalente que representa al TFT, con sus nodos internos y con los contactos de los voltajes externos de compuerta, fuente y drenador. Aquí muestro lo que es el circuito equivalente de un TFT.
Y bueno, para lo de la modelación del AOSTFT, en nuestro grupo de trabajo se obtuvieron las expresiones analíticas para la corriente de drenador desde el subumbral profundo hasta el sobreumbral en saturación, y para las capacitancias anteriormente indicadas, incluyendo las capacitancias parásitas. Bueno, debido a lo largo de estas expresiones no se presentan aquí, y las expresiones fueron utilizadas para caracterizar los transistores estudiados, extraer los parámetros correspondientes y poder realizar las simulaciones circuitales desarrolladas en esta tesis. Y bueno, si tienen alguna duda o algo así sobre el modelo completo lo pueden consultar en los dos artículos que menciono aquí. Ahí está el modelo completo tanto de corriente alterna como de corriente directa. Bueno, el trabajo experimental que se llevó a cabo fue estudiar el principio de operación de los AOSTFTs y analizar el modelo de corriente directa y el modelo de corriente alterna desarrollados anteriormente. Asimilar el procedimiento de medición y de extracción de los parámetros del modelo general utilizando los transistores de ISO de una firma holandesa con la cual se está trabajando. Y bueno, se realizó la simulación de corriente directa y dinámica utilizando el modelo desarrollado previamente en Verilog A en el simulador, utilizando el simulador circuital SmartSpice, y se compararon los resultados de las mediciones con las simulaciones con vista a validar el modelo. Se simularon varios circuitos estándar tipo NOR, multicompuertas, con vista en aplicaciones a estos transistores en circuitos eléctricos diversos, y se simuló un controlador de píxel, que esta es una de las principales aplicaciones de estos transistores en la actualidad. Bueno, las características de los transistores aquí utilizados en la tesis son las siguientes. Tienen un espesor de la capa del semiconductor de isomorfo de 45 nanómetros, un espesor del dieléctrico de 200 nanómetros, bueno, como metales de contacto de compuerta, fuente y drenador, se utilizó molibdeno y cromo. Las dimensiones de cada uno de los transistores aquí utilizados, para el transistor de control se utilizó una relación de espectro de W igual a 150 micrómetros y una L igual a 15 micrómetros. Y para el transistor de carga se utilizó una W de 15 micras y una L de 15 micras igual. Bueno, los parámetros extraídos se muestran en la siguiente tabla. Estos parámetros muestran los parámetros del modelo extraídos, los parámetros de ajuste del modelo y las capacitancias medidas experimentalmente para cada uno de los transistores anteriormente mencionados. Y bueno, para la validación del modelo se simuló un inversor y un oscilador de anillo similares a los que se habían caracterizado previamente, para comprobar que los datos simulados coincidieran con las mediciones y ajustar el procedimiento de medición. Bueno, a continuación se muestra la validación del modelo con un inversor de carga saturada, y después, posteriormente, muestro lo que es un oscilador de anillo de 19 etapas. Sería la respuesta del inversor de carga saturada a un pulso de 1 kHz. Muestro lo que es el diagrama utilizado, el diagrama esquemático utilizado. Como se puede ver, está conformado de un transistor de carga y uno de control, y a la salida muestro un circuito RC que en este caso simula lo que es nuestra punta de prueba de medición, con una resistencia de 10 megaohms y un capacitor de 46 picofarads. Bueno, las mediciones y las simulaciones dinámicas utilizadas en los inversores del oscilador de anillo se hicieron para un voltaje de alimentación de 10 volts, y bueno, se observa aquí que se reduce el voltaje de la salida debido a la resistencia de carga, que es de 10 megaohms, que está en serie con la resistencia del canal de nuestro dispositivo. Posteriormente a este inversor se simuló el mismo inversor, pero cambiando la resistencia de salida por una resistencia mucho más grande, para poder comprobar los valores máximos, los valores teóricos, para poder ver los valores teóricos a los cuales llegan, o se supone que llegan estos dispositivos. Se simuló también otros dos inversores, cambiando la dimensión de la W del
transistor de control, y para el otro inversor que se simuló se cambió la W del transistor de carga, y los demás parámetros se dejaron igual. Bueno, aquí en estas gráficas presento pues su respuesta del inversor de cada uno de los inversores, sus corrientes y la respuesta en frecuencia a un pulso de 1 kHz. De igual forma, en la tabla se pueden observar lo que son los voltajes mínimos, los voltajes máximos y las corrientes máximas alcanzadas para cada uno de los inversores, y bueno, el tiempo de subida de la señal de cada uno de ellos. Para el oscilador de anillo de 19 etapas, se muestra una figura del oscilador de anillo medido y simulado. Este oscilador cuenta con 19 inversores de carga saturada que están conformados por los TFTs de carga y de control anteriormente mencionados, con las dimensiones que se muestran aquí en la diapositiva. Y bueno, la señal de salida del oscilador de anillo, se midió este oscilador de anillo a un voltaje de 10 volts y nos dio una frecuencia de oscilación medida y simulada de 22 kHz. Como se puede observar, se muestra una buena coincidencia entre lo que es la simulación y las mediciones de dicho oscilador. De igual forma, se variaron las capacitancias CGD y CGS, obteniendo que la frecuencia es inversamente proporcional a la capacitancia. Como se muestra en la figura, bueno, si nosotros la capacitancia original, con la capacitancia original nos da una frecuencia de 22 kHz, si nosotros partimos a la mitad de esa capacitancia nos da una frecuencia de 33 kHz, y si la aumentamos a 0.5 de la capacitancia original nos da una frecuencia de 17 kHz. Y bueno, el modelo reproduce el comportamiento dinámico que se esperaba en este oscilador de anillo. También es bien sabido que la frecuencia de oscilación de los osciladores de anillo depende del voltaje aplicado a dicho oscilador, así que se midió y se simuló aplicando un voltaje de 15 y 20 volts, y bueno, las frecuencias de oscilación medidas y simuladas nos dieron de 37 kHz y 60 kHz. De igual forma, pues se muestra una buena reproducibilidad del modelo conforme a las mediciones. Para realizar lo que fue la simulación de circuitos electrónicos utilizando transistores AOS-TFTs, bueno, para el desarrollo de esta parte que corresponde a la simulación de los circuitos electrónicos, esto es con vista a futuras aplicaciones, se utilizaron los siguientes circuitos. Se simuló una compuerta NOR de 2 entradas, un circuito que realiza una función booleana y un controlador de píxel utilizando estos TFTs. Aquí muestro lo que es la compuerta NOR de 2 entradas, se muestra su diagrama esquemático utilizado. La resistencia y el capacitor de salida se mantuvieron igual a 10 GHz y a 47 picofarads. Muestro lo que es la respuesta de esta compuerta cuando se le aplica un barrido de voltaje en la entrada B y se mantiene la entrada A de este dispositivo en 0 o 10 volts. Comparando su respuesta con la tabla de verdad, pues con la tabla de verdad de la compuerta, presenta pues unas buenas características. También presento lo que son las corrientes máximas alcanzadas en cada uno de los transistores, bueno, las corrientes alcanzadas en cada uno de los transistores al momento de hacer el barrido y dejar fija una entrada, y la respuesta a un pulso de 1 kHz, obteniendo un tiempo de subida de la señal de alrededor de 112 microsegundos. Y también, bueno, presento lo que son los voltajes máximos alcanzados en cada parte de dicha señal a la salida. Aquí se presenta lo que es el circuito realizando la función, bueno, aquí pongo la función que es A por B más CD más BS'. Este circuito utiliza 25 transistores, como se muestra en el diagrama, pues está formado por inversores y compuertas NOR. Presento también lo que es su tabla de verdad. Y bueno, esta sería la respuesta a una secuencia de pulsos en las diferentes entradas para comprobar la tabla de verdad anterior. Y pues dio buenos resultados.
Aquí presento lo que son los tiempos de subida de cada uno de los pulsos obtenidos y los voltajes máximos que se alcanzaron en este circuito. Y bueno, para lo que es el controlador de píxel de un OLED, se presenta lo que es el circuito del controlador de píxel, que tiene 2 transistores, un OLED y un capacitor. En este caso, solamente el circuito equivalente que se va a utilizar es el que está circulado entre los puntos. Solamente se utiliza un transistor y un capacitor de almacenamiento. El capacitor de almacenamiento utilizado en esta simulación es de 1.15 picofarads, y bueno, la resistencia de salida es de 10 gigaohms y el capacitor es de 0.2 picofarads. Se muestra también lo que es un pulso que representa el tiempo para que el píxel pueda, bueno, para que el tiempo de margen de carga del capacitor. Este tiempo de margen, que equivale a TCM, es igual a 1 sobre el frame rate por el número de líneas. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que bueno, este dispositivo, este controlador de píxel va a ser utilizado para las pantallas, y las pantallas tienen una velocidad de cuadro, que en este caso son 60 cuadros por segundo, y un número de líneas. Como nosotros nos vamos a enfocar un poco más en aplicaciones recientes de estos dispositivos, se utilizó un número de líneas, en este caso, bueno, en el primer caso de 1080 líneas, que eso equivale a una pantalla de Full HD, dándonos como resultado un tiempo de carga igual a 16 microsegundos aproximadamente. Aquí muestro lo que es la respuesta de nuestro controlador del píxel, aplicando lo que son los 16 microsegundos, y de igual forma se aplicaron un mayor tiempo, de 30 microsegundos y 40 microsegundos. Se muestra lo que es los voltajes máximos alcanzados, el delta V y el tiempo de subida de la señal de dichos dispositivos. Bueno, el delta V en este caso es el voltaje de retroalimentación, y este voltaje de retroalimentación es generado debido al capacitor de almacenamiento. También se sabe que si nosotros cambiamos el capacitor de almacenamiento, pues va a cambiar este voltaje de retroalimentación, ¿no? Este voltaje de retroalimentación es importante, ya que en los píxeles, si tenemos un voltaje muy alto de retroalimentación, esto generaría un parpadeo en dichos píxeles. Bueno, por último, presento lo que es el voltaje de retroalimentación, que es dependiente inversamente de la capacitancia de almacenamiento. Como se puede observar, se utilizó un capacitor de almacenamiento de 1.15 picofarads, de 0.65 picofarads y de 29 picofarads. Y bueno, como podemos observar, si el capacitor disminuye de valor, el delta V de nuestra señal pues aumenta. Y bueno, como conclusiones, se realizó el estudio del principio de operación y las características de los transistores AOSTFTs. Se revisaron los modelos de corriente voltaje y capacitancia voltaje para las operaciones estáticas y dinámicas del transistor, y del procedimiento de extracción de los parámetros del modelo. Se extrajeron los parámetros de los transistores utilizados, de los transistores utilizados, tanto como el de carga como el de control. Se comprobó la simulación circuital dinámica utilizando los modelos descritos en Verilog A, utilizando lo que fue un inversor y un oscilador de anillo. Se realizó la simulación en SmartSpice de circuitos con AOSTFTs, como son, la compuerta NOR, el circuito complejo con 25 transistores y un controlador de píxel. Y se preparó la primera versión de la tesis de maestría. Y bueno, con respecto a lo de la validación del modelo, se presentó la validación del modelo en este año en la EDC en Costa Rica,
Y bueno, ese sería los trabajos presentados en esta tesis. Bueno, sería todo de mi parte por el momento. Ok, gracias, Jorge.